Dios bendiga a los amados hermanos y amigos que nos escuchan en este bello día que Dios nos ha permitido tener aquí en la plaza de Calley. Te habla tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, Segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los sábados aquí en la plaza de Calley, trayendo palabra de Dios que puede cambiar tu vida. También estamos todos los miércoles en la plaza de Sidra desde las 12 del mediodía. Y mañana, domingo, si así Dios lo permite, estaremos en el residencial Brisas de Calley desde las 7 de la noche. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a elevar oración para traer el mensaje de la palabra de Dios que Dios nos ha dado en este día para la plaza de Calley. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más. Te pedimos que contemples desde los cielos cada una de nuestras vidas, aquellas que están al alcance de nuestra voz y más allá de nuestra voz. Si hubiese alguna vida sin salvación, tócalo para arrepentimiento, tócalo para salvación. Si hubiese alguna vida enferma, tócalo para sanidad. Si hubiese alguna vida atada por los poderes de las tinieblas, tócalo para liberación. Mientras atamos el poder de Satanás y los sometemos bajo la planta de los pies de Cristo, y en el nombre de Jesús desatamos sobre este lugar espíritu de arrepentimiento, espíritu de salvación, espíritu de sanidad, espíritu de liberación. Ahí donde estás, prepárate a recibir un milagro de parte del Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Inmediatamente vamos a leer una porción de las Escrituras, la cual se encuentra en la primera carta de Samuel, capítulo 4, verso 5. Alabado sea el Señor. Primera carta del profeta Samuel, capítulo 4, verso 5. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Esto es palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra bendita. Amados hermanos y amigos, en los versos que hemos leído nos habla acerca del pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios, un pueblo a quien Dios sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, los sacó de la esclavitud, de la opresión, del arduo trabajo, con mano fuerte y brazo extendido. Dios los tomó, derramando sus juicios sobre aquellos que los oprimían.
señales, prodigios tan grandes que aquel pueblo frente al Mar Rojo vio cuando sus aguas se abrían y lo que parecía imposible para los hombres, Dios lo hizo posible, dividiendo aquellas aguas y haciendo que el pueblo de Dios pasara en seco. Y las mismas aguas que sirvieron para la libertad de un pueblo, sirvieron como castigo para aquellos que los oprimían, para el pueblo de egipcios. Se cerraron sobre Faraón y su ejército y murieron, alabado sea Dios, por causa de su pecado, de su opresión sobre el pueblo de Israel. Este pueblo, Dios le llamó la niña de sus ojos. Alabado sea Dios. Dios le llamó su especial tesoro. Dios tomó este pueblo de Israel y lo llevó a la tierra de Canaán. Y allí destruyó Dios 7 naciones para establecer el pueblo que Él había adquirido. Y le dijo al pueblo de Israel: no por ustedes ser los mejores de las naciones, no porque ustedes fueran los más lindos, los más bonitos, porque ustedes eran los más insignificantes. Alabado sea Dios. Ustedes eran lo vil, lo menospreciado de las naciones, sino porque yo los escogí, yo los amé y destruí 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Alabado sea Dios. No lo hice por ustedes, lo hice por mi grande nombre, dice el Señor, para darme a conocer a través de ustedes a todas las naciones que yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve. El pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Vio cuando Dios descendió al monte Sinaí y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Se sintieron privilegiados cuando Dios les dio sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, por las cuales el hombre que las hiciere viviría. Alabado sea el nombre del Señor. Y este pueblo se sintió tan honrado de tener la presencia de Dios, no de cualquier Dios, no de los dioses de las naciones hechos a su imaginación, no dioses que no existieran, sino el único Dios verdadero, creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. Alabado sea Dios. Y este pueblo de Israel vivió tan seguro bajo el poder, bajo la mano, bajo el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor, del Dios que los había librado, el Dios que los había protegido, el Dios que los había bendecido, el Dios que los había prosperado. Óigame, y este pueblo de Israel se parece al pueblo de Puerto Rico. Alabado sea Dios, que cuando se estableció el gobierno
decidieron poner en su escudo como estandarte al Cordero, que significaba el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor, quien murió por nosotros. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y establecimos el Cordero en nuestro estandarte. Y vimos cómo la presencia del Cordero, la presencia de Cristo, aleluya, trajo prosperidad a Puerto Rico. Llegaron fábricas, llegaron empleos, llegó prosperidad, llegaron edificios. Alabado sea el Señor. Donde quiera que Puerto Rico miraba, Puerto Rico prosperaba. Escuelas, universidades, alabado sea el Señor. Fábricas, alabado sea el nombre del Señor. Comenzaron a salir artistas, aleluya, y hasta astronautas que nos pusieron en honra que la bandera y el escudo y el estandarte del Cordero llegó hasta todos los extremos de la tierra. Una isla tan pequeña llegó a ser reconocida mundialmente. Alabado sea Dios, que hasta el Papa en Roma disfrutó de nuestro café como el símbolo del mejor café del mundo entero. Alabado sea Dios. Pero el pueblo de Israel se enorgulleció, se sintieron tan seguros de la presencia de Dios que comenzaron a desobedecer a Dios. Comenzaron a traer dioses de las naciones. Comenzaron a hacerle estatuas, a hacer templos para adorar a esos dioses. El pueblo comenzó a fornicar, a adulterar con las mujeres extranjeras. El pueblo se dedicó a la adoración de las estrellas. Se contaminó con las costumbres de las naciones a quienes Dios les dijo, alabado sea el Señor, no se contaminarán con ellos, no harán yugo con las naciones, no aprenderán a hacer según sus costumbres, porque por esas causas fue que los destruí. A ustedes no les permitiré hacer lo mismo. Ustedes me serán un reino de gente santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero el pueblo de Israel se sintió tan seguro que se apartaron de los caminos de Dios, que comenzaron a adorar dioses ajenos, dioses paganos, de tal manera que en el momento en que se escribe el verso que hemos leído, aún el sumo sacerdote Elí se había corrompido junto a los sacerdotes del pueblo. Y oiga bien, cuando hablo del sumo sacerdote y de los sacerdotes del pueblo de Israel, no me refiero a los sacerdotes de la Iglesia Católica, que en nada se parecen a los sacerdotes del tiempo de Israel. La Biblia dice que el sumo sacerdote Elí tenía 2 hijos que eran sacerdotes del pueblo, que se corrompieron
obligando al pueblo a que les diera de las ofrendas que ellos daban para Dios. Y no solo los obligaban, sino que los robaban. Si no les daban, los oprimían y les robaban de las ofrendas. Y más aún, la Biblia dice que dormían con las mujeres del templo, en fornicación y en adulterio. Alabado sea Dios. La condición del pueblo era de pecado, de corrupción, un gobierno que los había corrompido en su corazón. La gente hacía lo que les daba la gana, y el hombre que se supone que los dirigía espiritualmente estaba corrompido, y los sacerdotes que se suponía que los guiaran a una vida de moralidad eran corruptos. Esa era la situación del pueblo. Alabado sea Dios. Los hijos de Elí, como sacerdotes, representan a los hijos de hoy en día. Hijos que no se someten a la autoridad de los padres. Hijos rebeldes que hacen lo que les da la gana. Papi le dice: no vayas aquí. Y el primer lugar, cuando se escapan por la noche, es allí. No te juntes con tales. Y tan pronto papi da la espalda, allí estás con las malas amistades. Alabado sea Dios. Nuestros hijos se han levantado como hijos rebeldes. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos una juventud sumida en las drogas, una juventud sumida en la miseria, porque son hijos de desobediencia que no se han sometido a la autoridad de los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, que es el primer mandamiento con promesa. Pero también los hijos de Elí, como sacerdotes, representan a los pastores y a los líderes de las iglesias que se han vuelto unos corruptos. Hay pastores y líderes de las iglesias que están como los hijos de Elí, en fornicación, en adulterio. Yo conozco un pastor que se pasaba o se pasa testeando por celular a hermanitas de la iglesia, enviándole mensajes provocativos. Yo sé de pastores que están en adulterio. Yo sé de pastores que se roban los chavos de la iglesia. Pero también hay pastores tan corruptos que tienen iglesias que ya lo que parecen son centros de diversión. Óigame, y si estos son pastores evangélicos, imagínense los pastores, los líderes o los sacerdotes de iglesias, de religiones que no tienen la presencia de Dios, que no le sirven a Dios, que a pesar de que hablan de Cristo, lo menos que tienen es la obediencia al Cordero, porque son templos que no fueron construidos para Dios. En el tiempo de Israel, los israelitas se corrompieron de tal manera que construyeron templos a los Baales, a dioses ajenos. Alabado sea Dios. Para adorar a la reina del cielo, a las estrellas, a hombres
semejantes a ellos mismos, a quienes llamaron dioses. Pero los templos de Dios, las iglesias de Dios, muchos pastores y evangelistas y ministros se han corrompido, pasándole la mano al pecado, diciéndole al pecador: eso no es nada. Dios ama a Puerto Rico. Dios te ama. Alabado sea el Señor, así como estás. Y no te permiten que te arrepientas, y no te predican que tiene que haber un cambio, que tiene que haber humillación. Pastores corruptos, cuyas iglesias parecen centros de entretenimiento. Alabado sea Dios. El pueblo de Israel llegó a semejante corrupción. Y estos eran los sacerdotes, los hijos de Elí. Pero Elí, como sumo sacerdote, oiga bien, la palabra sumo sacerdote en griego significa sumo pontífice, o sea, papa, el líder, el que gobernaba a los sacerdotes. Alabado sea el Señor. Aleluya. Este hombre era el que estaba llamado a ponerle disciplina a los sacerdotes, aun cuando estos fueran sus hijos. Este hombre representa como sumo sacerdote a los líderes de los concilios, que no toman acción contra los pastores corruptos de sus concilios, que nada hacen, y cuando hacen algo, lo que hacen es transferir a un pastor adúltero de Fajardo y lo ponen en Mayagüez a pastorear. Este Elí representa a los concilios que se han hecho millonarios y poderosos económicamente a base del sudor, del sacrificio del creyente humilde, pobre y trabajador. Concilios que solo piensan en mantener su nombre, como la Iglesia Católica. Ahora lo que quieren es limpiar el nombre. Ellos no tienen nada que ver con los sacerdotes fornicarios que sodomizan a nuestros hijos. Se quieren lavar las manos como Pilato para que el gobierno y las leyes no tengan autoridad sobre aquellos que violan la santidad de nuestra niñez. Así hay líderes de concilios evangélicos que lo que hacen es tapando a los sacerdotes, a los pastores corruptos, pastores que sodomizan niños, como uno en Atillo, pastores adúlteros que violan niñas de la comunidad. ¿Y qué hacen los concilios? Los cambian de pueblo, los esconden para mantener el brillo del nombre de sus concilios, sin importar los niños que han sufrido las consecuencias. Alabado sea Dios. Este Elí no solo representa los líderes de los concilios, este Elí representa a los padres de hoy en día, que cuando la hija sale embarazada por fornicación
son los primeros que en vez de darle una buena bofetada, se alegran. Vamos a ser abuelos. Y le hacen boda. Y le hacen fiesta. Son padres que cuando los hijos llegan de estar con los maleantes, con las amistades a quienes ellos le han dicho, no te juntes con ellos, ¿qué hacen los padres de hoy en día? Los abrazan, los besan, les compran carros, Nintendo, playa, vacaciones. No le dan una buena bofetada porque los han desobedecido. No tienen pantalones para corregir a sus hijos. Tal era Elí, sumo sacerdote. Cogía a sus hijos y les decía, nene, pero ¿por qué ustedes hacen lo malo? Cuando él sabía que tenía que castigarlos, que tenía que corregirlos, que aun cuando fueran sus hijos, tenía que haberlos sacado del sacerdocio, y no lo hizo. Alabado sea Dios. El pueblo en corrupción, el líder religioso corrupto, los sacerdotes en corrupción. Así estaba el pueblo de Israel. Los filisteos le hicieron guerra, salieron a la primera batalla y perdieron. Y se dijeron, fue que Dios no estaba con nosotros, y mandaron a traer el arca del pacto de Jehová. La Biblia dice en el verso que hemos leído que cuando el arca llegó al pueblo de Israel, al lugar de la batalla, el pueblo de Israel se gozó. Alabado sea el Señor. Gritó de tan grande alegría que la tierra tembló, porque creyeron que al estar el arca con ellos tenían la victoria asegurada. Óigame, se me parece a Puerto Rico. Puerto Rico con un gobierno corrupto, haciendo leyes como Faraón, rey de Egipto, para seguir oprimiendo a la clase pobre y trabajadora. Puerto Rico con unos líderes religiosos que los llevan a la corrupción, a adorar estatuas e imágenes, pero también a adorar pastores que están en fornicación, en adulterio. Puerto Rico con sacerdotes y ministros corruptos que se roban los chavos de la iglesia, del pueblo que trabaja, que se acuestan con las mujeres de la congregación. Porque aquí hablamos de todo, ¿sabe? Aquí no es solo tirándole a unos cuantos. Aquí el que hace pecado, paga por su pecado. Yo estuve hospitalizado en el Menonita. Al lado mío había un sacerdote de la iglesia católica. Y todos los días llegaba una mujer de esas que andan con crucifijos grandes en el pecho y lo sacaban de la cama en calzoncillo, mientras sus miembros se le salía por el calzoncillo, y lo llevaban al baño, cerraban la puerta. ¿A qué? ¿Ayudarlos a orinar? Pero también sé de pastores
que viven en adulterio, que tienen amantes, que se roban los chavos de la iglesia. ¡Alabado sea Dios! Una vez un pastor le preguntó a mi pastor, le dijo: pastor, usted no está en nada, porque usted no es como nosotros, que tenemos una chilla, que tenemos un amante. Pastores con amantes, sacerdotes corruptos. Y esos son los líderes del pueblo religioso. Busque a ver cómo está su vida. Hay mentiras en tu vida, hay engaño, hay falsedad, hay fornicaciones, hay adulterios. Se llenan. Si aquí hubiera una fiesta patronal, esto estuviera lleno. Si estuviera Ricky Martin aquí, trayendo libros de cómo criar a sus hijos en la homosexualidad, esto estaría lleno. Porque al pueblo le gusta la corrupción. Le gusta lo malo. Puerto Rico se asemeja al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se creyó que porque el arca había llegado, ya tenían el triunfo asegurado. Pero se les olvidó que la fe sin obras está muerta. Es una fe falsa. El pueblo de Israel tenía fe en que habrían de ganar aquella guerra, porque ahora el arca de Dios estaba allí. Pero fueron a la batalla. El pueblo de Israel fue derrotado. Mataron a los hijos de Elí y el arca de Dios fue tomada. El desastre llegó. Aquel pueblo confiado en que Jehová era su Dios cayó derrotado bajo el poder del enemigo. Porque la fe que ellos profesaban estando en pecado era una fe falsa. Gracias, varón. Dios le bendiga. Amén. Porque cuando el hombre o la mujer está en pecado, dicen creer en Dios y no saben que lo que poseen es una fe falsa, ficticia, que no es verdadera. El pueblo de Israel tenía la fe en el Dios vivo, pero se les olvidó que estando en pecado, Dios se convertiría en su enemigo. Porque la palabra dice: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos por nada. Y al igual que el pueblo de Israel, el pueblo de Puerto Rico está viviendo los días de una fe falsa, engañosa. Puerto Rico es la isla del Cordero. Dios nos ha librado de huracanes, de temblores, de tragedias, de sequías, y nos seguirá librando. Una fe falsa cuando hay un pueblo con un gobierno corrupto. Una fe falsa cuando hay un pueblo con líderes religiosos corruptos. Una fe falsa cuando hay un pueblo con sacerdotes y ministros corruptos. Una fe falsa cuando hay un pueblo que está dándole la espalda a Dios. Y la fe que este pueblo tenía
de que la tormenta que venía habría de terminar con la sequía, era una fe falsa que se desmoronó como se desmoronó la tormenta. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Así dice el Señor. Este pueblo se cree que porque han puesto el cordero en el estandarte, yo los estaré protegiendo toda la vida. Pero cuando este pueblo ha pecado y ha llegado a tanta corrupción, mi mano será puesta sobre este pueblo. No es el fin de la sequía. Habrá sequía por tiempo. Porque este pueblo tiene una fe falsa. Y la fe verdadera es la fe que tuvo el pueblo de Nínive. Cuando el profeta Jonás se acercó al pueblo y le dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. La fe verdadera les hizo humillarse, les hizo arrepentirse, les hizo cambiar sus malos caminos y comenzar a vivir vidas en consagración, vidas en verdad, vidas de moral y de respeto. Y esa fe que produjo cambios en las personas fue la verdadera fe que los salvó de la destrucción segura. Y este pueblo se cree que así, en corrupción, yo pondré mis manos para bendecirlo. ¿Qué se cree el pueblo de Puerto Rico? Que Dios es tan corrupto como ustedes, que hacen fiesta a las hijas que fornican, que dan regalos a los hijos desobedientes, que tapan a los pastores adúlteros y a los sacerdotes sodomitas. No, Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, cuando Jesús comenzó a predicar en Israel, percibió la hipocresía, percibió el pecado, percibió la maldad del pueblo y comenzó a predicarles y a decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo es que queremos que Dios bendiga a Puerto Rico cuando el gobierno está corrupto? Cuando los líderes de los concilios son unos corruptos, cuando hay sacerdotes y ministros corruptos, y cuando el pueblo se va detrás de los baales, se corrompe, pidiendo, como en aquel tiempo, pidieron la libertad de un criminal. Y todavía veo el letrero donde se pide la libertad a un criminal llamado Oscar, que dejó familias sin padres, hombres mutilados, empobrecidos por las bombas que pusieron. Y este pueblo quiere la libertad de un criminal. ¿Cómo Dios va a bendecir a un Puerto Rico que le ha dado la espalda, que está en corrupción? La única forma que Dios traiga bendición es como dijo el apóstol Pedro en sus primeros mensajes:
arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y Dios envíe tiempos de abundancia. Dios derrame bendición. Arrepiéntete, pueblo. Gobierno, arrepiéntete. Líderes de concilios, arrepiéntanse. Pastores y sacerdotes corruptos, arrepiéntanse. Pueblo de Puerto Rico, arrepiéntete de tus malos caminos. Ven a Cristo y sálvate. Para que Dios, como vio a Nínive, vea la humillación de un pueblo de Puerto Rico y ponga su mano de bendición y de prosperidad. Porque este pueblo que dice que tiene fe en que Dios nos librará de esta, tiene una fe falsa, porque así dice el Señor, de esta no serán librados. Ven a Cristo y sálvate. Ahí donde estás, he predicado la palabra que Dios me ha dado. Ahí donde estás, si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Ahí donde estás, arrepiéntete, humíllate, para que podamos levantar las manos santas y clamar misericordia por nuestra patria, que se hunde cada vez más en el pecado y en la miseria. Y que la mano de Dios está pronto a ponerse sobre Puerto Rico para maldición y para castigo. Ven a Cristo y juntos clamaremos al Dios de la misericordia para que tenga misericordia de nosotros. Ahí donde estás, arrepiéntete, abre tu corazón. Padre, mira esas vidas que han escuchado, que se humillan, que hay lágrimas brotando por sus ojos, corriendo por sus mejillas, lágrimas que salen del corazón. Ahí permite que tu Espíritu Santo los abrace. Permite que a través de tu Espíritu sientan el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Que ahí donde están sientan que si les tocare partir o sonare la trompeta, escucharán una voz del cielo que les dirá: ven, amado mío, ven, amada mía, y entra en el gozo de tu Señor. Y si hubiese alguna enfermedad en su cuerpo, pon tu mano, trae sanidad, trae liberación, glorifica tu nombre. Por Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Amado hermano y amigo que me escuchas, la falsa fe lo que trae es muerte y destrucción. La verdadera fe trae cambio, trae consagración, trae santidad, trae moralidad y trae bendición de Dios. Alabado sea el Señor. Te ha hablado tu hermano, reverendo Héctor Quirindongo de Jesús, junto a mi esposa, ministro del Señor, la hermana Silvia Ortiz López. Somos del Ministerio Evangelístico Internacional, Segunda de Crónicas 7:14, y estamos todos los miércoles desde las 12 del mediodía en la Plaza de Sidra. También estamos todos los sábados aquí en la Plaza de Calley desde las 11:30 de la mañana. Agradecemos
su amable atención. Y los esperamos el próximo sábado a la misma hora, si Dios así lo permite. Mientras tanto, que el Señor les bendiga ricamente.